faltan unos cuantos días. Pero hoy estamos en el último domingo de este mes y terminamos esta serie de predicaciones de este trimestre que ha sido titulado Disfruta tus regalos. Y hemos estado hablando a lo largo de estas 8 predicaciones, si no estoy mal, de las grandes bendiciones, los regalos que la salvación por gracia, que la presencia de Cristo, que el ser nuevas criaturas en Cristo Jesús nos otorga, que Dios ha puesto ahí para nosotros. Y hemos estado hablando en estos domingos de que muchas veces no hemos sabido vivir, por eso hablamos de disfrutar estos regalos. Al concluir esta serie de predicaciones vamos a hablar de un regalo, si bien podríamos decir no más importante, que el regalo más grande que el Señor nos ha dado es vida nueva en Cristo Jesús. Sí, es un regalo que tenemos que valorar, que sustenta en mucho nuestra vida cristiana, nuestra fe, confianza en Dios, y que nos da una identidad gozosa en Cristo Jesús. Y hablamos del regalo que le da título al mensaje de esta mañana, de ser hijos de Dios. Quizás para cada uno de nosotros se ha vuelto tan común a lo largo de los 5, de los 10, de los 20, de los 40 años o más que tenemos de conocer al Señor, que podamos decirle a Dios, Padre, y que podamos llamarnos cada uno de nosotros hijos de ese Padre que se ha vuelto algo común. ¿Y qué pasa cuando un regalo que se nos da es de uso diario, pues puede llegar a perder cierto valor? Y sin embargo, el ser hijos de Dios, vuelvo a decir, es un regalo sumamente importante porque le da mucho valor a nuestra vida cristiana, a nuestra fe y a nuestra identidad como creyentes, como salvos por la gracia en Cristo Jesús. Hablamos de ser hijos de Dios como un regalo porque la palabra nos afirma, y leíamos hace un momento ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, leímos una porción extensa, pero quiero que vayas conmigo a los versículos 12 y 13. Seguramente conoces esta porción de la palabra, porque es una de esas porciones que sabemos de memoria, pero a veces no ponemos suficiente atención a la gran bendición, al regalo que la palabra nos está mencionando. Y Juan capítulo 1, versículo 12, si te lo sabes de memoria, léelo conmigo, si no, léelo por favor, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí tenemos que detenernos primeramente en esta expresión donde la palabra nos dice que nos fue dada potestad. La potestad podríamos considerarla como un poder especial incluso, pero también puede ser considerada como un permiso, la capacidad de hacer o de realizar algo, pues seguramente a favor nuestro. Sin embargo, aquí no tiene ninguno de estos dos sentidos. Dios no nos ha dado un poder para ser llamados hijos de Dios y tampoco nos ha dado un permiso para ser llamados hijos de Dios. Nos ha dado un regalo. Esto es un don. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos ha dado la capacidad en fe para creer en la gracia y la misericordia que ha manifestado a tu vida y a la mía al enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos una vida nueva en Cristo Jesús. Y con esta vida nueva nos ha dado esta capacidad, como lo dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12. Una potestad. ¿Cuál es esta potestad? El ser hechos hijos de Dios. Haber sido transformados a hijos de Dios. Esto quiere decir que antes de tener la fe, de que antes de conocer de Cristo, no éramos, no teníamos el derecho, no se nos había dado el permiso, no se nos había dado el regalo de ser hijos de Dios.
Esto es algo que el Señor puso en tu vida y en la mía, precisamente cuando nos dio la capacidad de tener una fe salvadora y reconocer a Cristo en la cruz del Calvario como muriendo por mis pecados. Dice la palabra: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dada o les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 continúa hablando de este tema y nos habla un poco acerca de cómo es que somos hechos hijos de Dios. Y nos sirve para entender que esto es un regalo, una bendición, un don de Dios para nosotros, los cuales, dice, no son engendrados, piensa en esta palabra, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué de Dios? La voluntad de Dios. Es decir, lo que la palabra nos está afirmando es que la manera, la forma en que tú y yo llegamos a ser hijos de Dios es porque ha sido voluntad de ¿quién? De Dios. Dios ha elegido, Dios ha determinado en su soberanía que tu persona sea tomada y sea transformada, como lo menciona aquí la palabra, seas engendrado como hijo de Dios, como hija de Dios. A veces ya no valoramos esto. Y vamos por la vida y tenemos identidades que hemos tomado del mundo, de sus costumbres y de lo que el mundo nos muestra que podemos llegar a ser. Y entonces cuando alguien nos pregunta qué somos o quiénes somos, pues la respuesta, y esto quizás lo hemos escuchado muchas veces, es responder con nuestros títulos. Dice el pastor Teo, con títulos de nobleza, llamo mucho esto así, y decimos que somos ingenieros, licenciados, doctores, arquitectos, presbíteros. Títulos de nobleza, dice. ¿Cómo hemos alcanzado esto? Y podemos decir, con mucho esfuerzo, porque estudiamos y nos quemamos las pestañas y presentamos exámenes y eso es lo que somos. Sin embargo, estos títulos no nos definen o no deberían de definirnos, porque más importante es lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que su voluntad ha hecho en ti y en mí, llamándonos mi hijo, llamándonos mi hija. Muchas veces tomamos una identidad del apellido que llevamos. Y si el apellido, decimos, es de abolengo, y a veces decimos es que mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuelo, mi padre hizo, pues sí, pero pasaron, el Señor los llamó a su presencia y espero que los haya llamado arrepentidos y gozando de vida eterna en Cristo Jesús, porque si no, hasta eso terminó completamente su vida. Porque el que no muere en Cristo ya no tiene vida. El que muere en Cristo tiene vida eterna. Pero el apellido no nos define. Y sabemos que pasan las generaciones y muchas veces después de una generación donde alguien hizo algo muy importante y dejó su nombre muy en alto y el apellido es muy reconocido, llegan tiempos en los que descendientes que tienen ese mismo apellido lo andan ensuciando y no nos define. Ser de una familia determinada no nos define, al menos no en la profundidad que la palabra lo hace, que Dios quiere marcar nuestra vida. ¿Cuál es la marca que el Señor deja en nosotros? Y lo repito, que seas llamado hijo, que seas llamada hija de Dios. Esto sí da identidad. Pero no contestamos así, ¿verdad? Cuando alguien nos pregunta, ¿y tú qué eres? Lo último que pensamos es hijos de Dios. Yo no sé si porque este regalo ha pasado a un segundo plano y no le damos la importancia. Tengo que decir que he conocido nuevos cristianos
y quizás recién convertidos, como decimos, y bueno, la palabra también nos lo dice, en su primer amor, que sí pueden responder con esa definición y lo hacen con sumo gozo y quieren que todo el mundo sepa que ahora en Cristo son hijos y son hijas de Dios. Y en mucho define su vida y su identidad porque su vida ha sido transformada, sus pensamientos han sido cambiados y empiezan a caminar tomando decisiones, a veces complejas, a veces que no van con sus costumbres, pero Dios está transformando su vida para mostrarle al mundo que ahora han sido hechas hijos de Dios. Pero no nos podemos quedar en las glorias del pasado. Hoy, y esto tiene que ser una reflexión personal, hoy, ¿cómo está tu identidad de hijo de Dios? ¿Cómo está tu identidad de hija de Dios? ¿Cómo define tu vida, define tus pensamientos, tu palabra, tus acciones, que el Señor te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios? Que te ha dado un regalo hermoso. ¿Cómo nos damos cuenta que esto es un regalo hermoso? Es un regalo de sumo valor. Tenemos que preguntarnos, ¿quién es Jesucristo? Podemos dar muchas definiciones, pero una de las definiciones importantes y que va a aportar a nuestra reflexión es que la palabra nos dice que Él es, una palabra que no usamos mucho, el unigénito, ¿qué? Hijo de Dios. Tenemos que regresarnos a la primera palabra, unigénito. Seguramente no la has leído en ninguna otra parte en la Biblia. No la has escuchado en ninguna otra parte que en la iglesia o en una plática en un círculo de gente cristiana. Porque no es una palabra común. Pero ¿sabemos qué significa esto? El único hijo. ¿Cómo me llamo hijo de Dios si la Biblia me dice que el único hijo de Dios es quién? Cristo. Y cuando Dios dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, ¿te das cuenta dónde te está elevando? ¿Te das cuenta en qué lugar te está poniendo? ¿Te das cuenta el honor que te está dando? Eso es un regalo. Una bendición tan grande que transforma, que marca, que define y que te alienta a caminar en otra condición, en un nivel distinto. Dios nos dice, sí, eres un ser humano, eres corona de la creación, lo mejor de lo mejor que he creado, pero una parte selecta le dice, pero ustedes además de esto son mis hijos. ¡Qué honor nos ha dado Dios! Regalos que muchas veces no valoramos, que no dejamos, que no permitimos que estén ahí constantemente marcando nuestro caminar. Y si esto se nos hace poco, vamos al pasaje de Romanos 8, por favor, háganlo nuevamente ahí. Y vamos a ver cómo esta porción de la Escritura nos habla de este regalo de honor, de gran bendición, de ser hijos de Dios. Todavía nos otorga beneficios extras, beneficios extraordinarios que siguen dando la bendición a nuestra vida y tenemos que considerar en nuestro diario vivir. Me ayudan a leer, por favor, versículo 14. Si tiene por ahí la Biblia abierta, Romanos capítulo 8, versículo 14. No los oigo. Primero, el beneficio extra. Ya es un gran honor, una gran bendición. Define tu vida en ser hijo de Dios. Pero dice la palabra que además de esto, tienes un beneficio extra. Si tú eres hijo de Dios, tienes algo especial. Eres guiado por el Espíritu Santo. Hoy en día, y por todas las generaciones del ser humano,
El ser humano busca respuestas y busca la manera de saber, a veces de adivinar, de predecir o de buscar la manera de que su caminar diario sea el mejor. Siempre está el ser humano en busca de esto. ¿Cómo? Bueno, dice, si estudio mucho, si tengo mucho conocimiento, mi caminar va a ser bueno. Si pudiera conocer el futuro, pues tomaría la senda correcta. Si pudiera predecir los problemas, entonces los evitaría y mi caminar sería bueno a cada momento. Si tengo muchos recursos, pues voy a tener la capacidad de transformar mi entorno para que todo sea bueno en mi camino. El Señor, hombre, no te preocupes por nada de esto. Tu camino está seguro porque la guía de tu camino es ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Habrá algo que el Espíritu Santo no sabe? ¿Habrá algo que no pueda transformar? Estamos hablando de Dios, de su presencia hermosa en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque tú y yo no sabemos pedir como conviene. No sabemos. No tenemos manera de definir, no podemos cambiar nuestro futuro, no tenemos forma de saber si hay un tropiezo más adelante, pero el Espíritu está intercediendo. Pero no solamente intercede en tu oración. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, está guiando tu caminar. Y esto es excelente. Después de un honor, después de una bendición, el de ser hechos hijos de Dios, después dice, pongo una guía perfecta, una guía que sí sabe y una guía que tiene todo el poder de autoridad, el Espíritu Santo en tu vida. Disfrútalo. Se va a oír mal quizás la palabra, pero es totalmente correcta. Aprovéchalo. Porque donde tú no sabes hacia dónde dirigirte, el Espíritu sí sabe. Y tenemos la mala costumbre de tomar decisiones conforme al pensamiento y a la filosofía humana, en lugar de buscar tomar decisiones bajo la guía del Espíritu de Dios. Pero ahí está, es tu regalo, aprende a disfrutarlo. Versículo 15, por favor. A ver, todos juntos. Este versículo nos habla de dos conceptos que pudieran sonar un poco antagónicos. Primero nos dice que tenemos un espíritu, y date cuenta que es un espíritu con E minúscula, no está hablando ahora del Espíritu Santo, está hablando de lo que el Señor ha hecho en tu vida interna, personal, y dice que nos ha dado un espíritu de adopción. Nos sentimos muy contentos y gozosos de saber quiénes son nuestros padres y de dónde venimos. Y a veces hemos malentendido, malinterpretado este concepto de adopción. Es más, sé de personas que cuando, después de muchos años, alguien vino y les dijo, ¿sabes qué? Tú no perteneces a esta familia de manera natural, porque eres adoptado, han llegado hasta el suicidio. Se sienten fuera de lugar. No hemos entendido el concepto, porque es una enorme bendición que donde los padres humanos fallaron o simplemente ya no estuvieron, hubo alguien que tomó la decisión de que fueras su familia por decisión. Esto lo hizo Dios. Sin importar de dónde veníamos, sin importar nuestra naturaleza pecaminosa y caída, sin importar nuestro mal actuar, que aún tenemos, porque seguimos siendo pecadores, Dios nos dijo, sí, pero te quiero como parte de mi familia, te abro mi casa, te pongo un lugar en mi mesa y estás servida. Y te puedes llamar mi hijo. Y el Señor nos hace sentir esto, y es una bendición, y es un espíritu de adopción. Pero a veces, como hijos adoptivos, nos podemos sentir un poco cohibidos.
No estoy diciendo que esté mal, y si usted lo hace, esa es su confianza con Dios, y no estoy para criticarla, pero a mí me llama la atención que hay muchas personas que oran hablándole a Dios de usted. Y seguramente ha escuchado personas que hacen esto, o a lo mejor usted lo haga. No le estoy diciendo que esté mal. Pero voy a la otra parte. Si bien Dios nos ha dado un espíritu de adopción, y esto genera en nosotros una gratitud que puede convertirse en un respeto, y debe ser un respeto para Dios, también dice la palabra que este espíritu de adopción debe llevarnos a clamar a Dios como Abba, Padre. En la Biblia va a encontrar una persona que utilizó esta expresión para dirigirse a Dios. ¿Sabe quién es? Jesús en la cruz. Jesús orando al periodo final de su ministerio. ¿Qué significa Abba Padre? Quizás usted ha escuchado alguna explicación, y si nunca la he escuchado, se la voy a dar muy brevemente. Abba Padre es una expresión donde el Padre está muy definido, y llamar a Dios Padre lo podemos hacer con todo el respeto, con todo el cariño, y así debe de ser, pero la palabra Abba es una palabra muy importante. La palabra Abba era la forma en que los niños judíos en hebreo llamaban a sus padres. Niños pequeños que no podían tener todavía todo el lenguaje completo para hablarle a papá, decirle: Padre, yo quisiera que usted me llevara a pasear al parque. Yo no sé qué niño habla de esa manera, ¿verdad? Y si algún niño habla de esa manera, lo escucharíamos como que soy un poquito extraño. Padre, yo quisiera que me llevara a la tienda y me comprara un juguete. No escuchamos niños hablar así. ¿Cómo piden los niños las cosas? Bueno, hoy en día es medio bárbaro, pero aún con todo el respeto tenemos la confianza. Oye, papá. Pero todavía un niño más pequeño que ni siquiera puede decir la palabra papá, en hebreo, esta era la palabra Abba. Se ha traducido de muchas formas, y es totalmente correcto decir que Abba Padre puede ponerse en nuestro idioma como papacito, papito, papayito. Miren que se sabe esta expresión, ¿no? Es la palabra de más confianza, de amor, de unidad con la que le podemos hablar a nuestro Padre Celestial. Y lo que nos está diciendo esta porción de la palabra es: sí, eres adoptado, tu espíritu lo reconoce, tienes la potestad de que Dios te cambió completamente y te hizo parte de su familia y te declara parte de su familia, pero además puedes tener toda la confianza de saber de su hijo, y que siendo sus hijos pequeños, no entendiendo todavía su palabra, no entendiendo todavía su naturaleza, su santidad, porque no hemos madurado lo suficiente, ya le podemos decir a nuestro Dios con toda confianza: papito. Y no se trata de una expresión para orar, que la puede usar sin ningún problema. Se trata de un saber que tenemos una relación íntima y hermosa con Dios, con toda la confianza, y de vivir esa experiencia. Por eso hablamos de que es un extra al regalo que Dios nos ha dado de ser llamados hijos de Dios. Dios nos dice: eres mi hijo y me puedes llamar con toda la confianza del mundo. Dicen que la tecnología no es muy confiable. Seguimos adelante. Vamos al versículo 15, ¿verdad? Versículo 16, si no me equivoco, y si no va a ser el 17, porque de memoria no lo traigo. Pero vamos a leer el 16, por favor. Regalo extra a ser hijos de Dios. Hay momentos en la vida en que nos sentimos
de Dios. Nos pasa. Hay momentos en que podemos reflexionar en cómo hemos vivido, en cómo la situación nos ha llevado en una lejanía con nuestro Dios y nos sentimos lejos de nuestro Padre Celestial. Hay momentos en que no nos sentimos ni siquiera en la confianza de hablarle a Dios como nuestro Padre. Y en esos momentos, Dios, a ese Espíritu Santo que le ha demandado que nos guíe, le dice: ve y recuérdale a mi hijo, recuérdale a mi hija, que esa es su naturaleza, que es mi hijo, que es mi hija. Dice la palabra: el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo va y te recuerda, el Espíritu Santo va y te sacude, el Espíritu Santo va y llama tu atención si estás distraído con algo que no glorifica a Dios, y te dice: recuerda que eres hijo de Dios, recuerda que eres hija de Dios. ¿Qué hace el testimonio? El testimonio nos da un reconocimiento, el testimonio nos da una confirmación, el testimonio lo que dice es: hay una declaración sobre de ti, sobre de tu vida. Y esa declaración de Dios va mucho más allá de lo que podemos pensar, hacer y estar sintiendo. El Espíritu Santo testifica que tenemos una naturaleza distinta, que tenemos una identidad diferente, que somos hijos de Dios. Lo podría decir cualquier otra persona. Podríamos pedirle a uno de los ancianos más reconocidos de la iglesia, podríamos pedirle al pastor más importante del presbiterio, y si no le parece suficiente, vamos al sínodo o a la asamblea. Venga, pastor, y dígale a toda la gente que me conoce que yo soy hijo de Dios. ¿Serviría de algo? Pues a lo mejor humanamente alguien diría: si ese pastor lo dice, si ese anciano lo dice, ha de ser cierto. Digo, creemos en la palabra de algunas personas. Pero cuando es Dios el que lo dice, ¿quién puede dudarlo? Y va más allá de lo que había ocurrido. Porque la adopción de Dios sobre nosotros, nadie nos la puede retirar. El Señor lo firmó con la sangre de Cristo y lo selló con su Espíritu Santo. Y es válido. El Espíritu lo testifica. Verso 17, por favor. Regalo extra. Ya eres hijo de Dios, ya eres hija de Dios. Y te dice el Señor: ¿sabes qué? Además de esto te voy a dar herencia. No sé si usted ha pensado en la herencia. Espero que no estemos pensando en lo que nos pueden dejar nuestros padres, ¿verdad? No sería muy correcto. Y los que ya no tenemos nuestros padres, bueno, podemos pensar en qué nos dejaron y dar gracias, ¿no? Por lo que recibimos, por lo que generaron para nosotros. Aunque yo, de manera personal, pienso que la mejor herencia que le podemos llegar a dejar a nuestros hijos es una educación, bases firmes y que sigan su camino. Yo les digo, y este es mal consejo a los padres de familia: gástese todo lo que tienen, viaje, disfrútelo, déjeles educación, bases firmes y una línea para que en el Señor sigan su vida y trabajen. No les deje dinero, no les deje bienes. La verdad es que eso corrompe, no ayuda, no aporta. Pero ese es un consejo, que si usted quiere lo tome, esto no lo dice la palabra. ¿Qué es lo que no dice la palabra que Dios nos dejó en herencia?
Dios nos hereda a nosotros. ¿Qué es lo que nos hereda? Y fíjate hasta dónde el Señor nos ama y nos dice que nos hace coherederos juntamente con ¿quién? Con el unigénito. Te voy a dar herencia con aquel que sí tiene el derecho, que sí es engendrado por mí, que sí es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Y tú, que no eres mi hijo, pero que te he tomado como tal, que te he hecho, que te he dado esa capacidad, te voy a dar herencia juntamente con él. Déjame decirte que hay seres humanos que no hacen esto. Y vemos los grandes pleitos hoy legales entre hijos legítimos e ilegítimos de grandes cantantes. Seguramente he escuchado las noticias por ahí. ¿Por qué? Porque a veces los padres decidimos así, ¿no? Este es mi hijo legítimo, este sí le dejo a aquel, no, lleva un apellido, pero no es mi hijo, este no le dejo nada. Y se vuelve un pleito. Dios no, dice, yo no hago diferencia. Mi hijo legítimo, el unigénito, tiene herencia porque es mi hijo, pero yo decidí, por amor, hacerte mi hijo, hacerte mi hija, y a ti también te doy herencia. Y nuestra herencia, sabemos, no está aquí, está en los cielos, está en la eternidad, está en la gloria, pero tenemos lugar. Y qué extraordinario que el único heredero haya dicho a sus discípulos, y yo lo voy a preparar para ustedes. El Señor está preparando tu herencia. Empiezas a disfrutar, y empezamos a disfrutar de ella aquí, porque tenemos muchas bendiciones. Estuvimos hablando, no me acuerdo si el año pasado o el año antepasado, de las riquezas espirituales. Y son todas esas bendiciones, toda esa herencia espiritual que Dios está dejando ahí para nosotros y toda la eternidad. Es tuya. Está ahí y puedes empezar a disfrutar de mucho de ello ahorita, y vas a disfrutarlo en plenitud cuando el Señor vuelva, o como dice más adelante el versículo 17, cuando se vea la manifestación de los hijos de Dios. Y quiero llegar a este versículo 19 y con esto concluyo, porque considero que es otro de los regalos extras a ser hecho hijo de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Una manifestación que, si bien en el versículo 18 y 19 lo vemos como escatológica, no es hoy, pero sí es hoy. No está plenamente hoy, pero ya podemos disfrutar de ella y sobre todo permitir que otros disfruten de ella. ¿Por qué? Porque la manifestación no es para mí, la manifestación es para los que están a mi alrededor. Yo me manifiesto como hecho hijo de Dios, aunque la manifestación plena se va a dar cuando el Señor Jesucristo regrese y yo sea transformado. Y entonces se vea a toda luz que soy un hijo de Dios. Y entonces, por la bendición de que soy un hijo de Dios, y no sé cómo, y no me lo pregunte, porque esta es una enseñanza escatológica que no hay acuerdo, pero dice la palabra que toda la creación va a ser beneficiada de esto, porque la manifestación de los hijos de Dios beneficia y transforma la creación. ¿Qué va a suceder? Bueno, sabemos que cielos nuevos y tierra nueva. Pero esto va a ser parte de la gloria que Dios pone en tu vida cuando Él vuelva. Sin embargo, gloria de Dios ya hay en ti hoy, porque se nota que eres hijo de Dios, porque has sido transformado, porque se te ha dado una nueva naturaleza, porque Dios te ha dado una identidad, porque su Espíritu te está guiando. Te manifiestas como hijo de Dios. Reflexión hacia adentro. ¿Me estoy manifestando como hijo de Dios? La creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y parte de esa creación es todo lo que hay a nuestro alrededor.
El mundo necesita nuestra manifestación. Será gloriosa cuando Cristo vuelva, pero hoy se necesita nuestra manifestación. Y es posible, porque es un ya. Tú ya eres hijo de Dios, tú ya eres heredero y debes manifestarte. Será plena cuando Cristo vuelva, pero hoy es parte del regalo de Dios. Regalos que Dios nos ha dado, regalos que ha puesto en nosotros, que nos invita a disfrutar, que nos ha entregado con todo el amor. Te invito, hermano, hermana, a que reflexiones en esto y que trates de recordar todos los regalos que hemos estado viendo y que no hemos aprendido a vivir, que no hemos aprendido a disfrutar y que no hemos aprendido a que sean bendición para quienes están a nuestro alrededor. Pero sobre todas las cosas que deben mover nuestra vida a ser agradecidos y por ello servir a nuestro Dios con todo el corazón. Gózate de que Dios te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, a quien amo. Yo decidí que fueras parte de mi familia. El honor que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu decisión y voluntad de darnos este honor hermoso de ser llamados tus hijos, por la capacidad de creer y de sabernos amados por ti. Señor, que este conocimiento no quede ahí, que sea un conocimiento transformador, un conocimiento que nos rete, un conocimiento que nos mueva, sobre todas las cosas, a manifestarnos, a que sea revelado al mundo que nos rodea que somos tus hijos y tus hijas, y que con ellos, Señor, te glorifiquemos, que el mundo crea, que el mundo te glorifique por lo que está viendo en nosotros. Gracias por tus regalos para nuestra vida. Guíanos con tu Espíritu Santo a saber vivirlos, disfrutar de ellos y hacerlos bendición para otros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.